Emisor Podcasting. París, 30 de junio de 1908. 10 para las 6 de la mañana. Como cada día, Pierre Concel fue el primero en levantarse. Fue a la cocina y puso a hervir el agua. Luego abrió las ventanas del piso que compartía con su mujer y sus 2 hijos, ubicado en lo más alto de un edificio de 6 pisos, emplazado en el corazón del barrio latino de la capital francesa. Mientras observaba el amanecer destellar sobre la ciudad luz, sintió ruidos en la puerta. Dejó de mirar el horizonte y fue a abrir. El casero había dejado el periódico del día. Complejas las noticias en portada. El nuevo siglo corría cada vez más enredado y las novedades que venían desde Alemania eran inquietantes. No eran pocos los que auguraban vientos bélicos desde el celoso imperio germano, resentido por haber llegado tarde a la repartida de colonias. Pierre Concel sabía que él ya estaba viejo para que lo enviaran a una posible guerra, pero su hijo mayor recién alcanzaba los 16. Si un conflicto estallaba en los próximos años, nada lo salvaría del servicio. Dejó el diario sobre la mesa de la cocina y regresó a la ventana para ver la salida del sol. Ya eran casi las 6 de la mañana, la hora exacta en que el cielo se volvía azul claro y el astro rey inundaba con luz y calor el verano francés, el más cálido de los últimos años. Pero algo extraño ocurrió esa mañana. Lo primero que Pierre Concel notó es que los pájaros habían callado. Y entonces... Asustado, Pierre Concel retrocedió. A lo lejos, muy lejos, una luz brillante tarjó el horizonte, plateada y momentánea, como un rayo. Luego un sonido de trueno. Minutos después, tras un quiebre del silencio, regresaron los pájaros y la mañana volvió a su habitualidad. Concel despertó a su familia para contarles lo que acababa de ver y oír, pero nadie hizo caso. No habían visto ni escuchado nada. En los siguientes días, Pierre Concel trató de averiguar qué era lo que había ocurrido. En su trabajo para ferrocarriles, más de alguien lo tachó de loco o que había imaginado lo del destello estruendoso, como lo llamó él. Algo de atención tuvo cuando en las noches siguientes, nubes de polvo resplandecientes se veían en el cielo estrellado, las que parecían mucho más cercanas y brillantes que la Vía Láctea. Los medios dieron cuenta de este fenómeno, el de las nubes, que también fue visto en cielos ingleses y americanos. La versión oficial era que se relacionaba con la próxima visita del cometa Halley a suceder en 1910. Pierre Concel falleció de un ataque cardíaco en 1920, justo cuando su hijo mayor regresó de la guerra. Hasta el día anterior de su muerte habló de aquel extraño evento sucedido en junio de 1908, y del cual nunca supo de qué se había tratado, ni él ni nadie en Occidente, porque tendría que pasar otra guerra para que los archivos de la ahora llamada Unión Soviética revelaran lo ocurrido en junio de 1908 en la región aledaña al río Tunguska, al noriente de la estepa siberiana. Entre los documentos aparecidos hacia 1947, destacó el diario de Leonid Kulid, un ingeniero metalúrgico de la Universidad de Moscú, que junto a su esposa participaba de una expedición minera ordenada por el entonces zar Nicolás. A la hora del desayuno estaba sentado junto a la casa de postas en Banavara, aproximadamente 165 kilómetros al sur del río Tunguska, cuando hacia el norte, de repente, vi que directamente hacia el norte, sobre la carretera de Onkul, el cielo se partió en dos y apareció un fuego a lo alto y ancho sobre el bosque. La división en el cielo se hizo más grande y todo el lado norte estaba cubierto de fuego. En ese momento, sentí un calor insoportable, como si mi camisa estuviera en llamas. Quería arrancarme la ropa y tirarla, pero luego el cielo se cerró y sonó un fuerte golpe que me arrojó unos metros. Perdí el sentido por unos momentos, pero luego mi esposa salió corriendo y me llevó al interior de la casa de postas. Después de ese ruido, como si cayeran rocas o dispararan cañones, la tierra se sacudió. Cubrí mi cabeza y la de mi mujer, temiendo que las piedras nos aplastaran. Un viento caliente corría entre las casas, dejando rastros tanto en el suelo como en caminos y dañando muchos cultivos. Más tarde, vimos que muchas ventanas estaban rotas y en el granero, una parte de la cerradura de hierro se rompió como si fuera cristal. Chuchan, un cacique de los Chanyagir, tribu nómade de la estepa siberiana, declaró a las autoridades rusas: entonces yo era niño. Teníamos una cabaña junto al río con mi hermano Chekaren. Estábamos durmiendo. De repente, los dos nos despertamos al mismo tiempo. Alguien nos empujó, alguien invisible. Escuchamos silbidos y sentimos un fuerte viento.
Los dos estábamos en la cabaña. No podía ver lo que estaba pasando afuera. De repente, esa fuerza nos empujó de nuevo. Esta vez con tanto poder que casi caía el fuego. Me asusté. Checarén también se asustó. Comenzamos a gritar, pero nadie respondió. Hubo ruido más allá de la cabaña. Pudimos escuchar la caída de los árboles. Checarén y yo salimos de nuestros sacos de dormir y quisimos salir corriendo, pero entonces un trueno golpeó. Ese fue el primer trueno. La tierra comenzó a moverse y a sacudirse. El viento golpeó nuestra cabaña y la derribó. Mi cuerpo fue empujado hacia abajo por palos, pero mi cabeza estaba despejada. Entonces vi una maravilla. Los árboles caían, las ramas ardían. Se ponía todo muy brillante. ¿Cómo puedo decir eso? Como si hubiera un segundo sol. Me dolían los ojos, incluso los cerré. E inmediatamente vino un fuerte trueno. Ese fue el segundo trueno. La mañana era soleada, no había nubes. Nuestro sol brillaba como siempre y de repente llegó esta otra onda. Checarén y yo tuvimos algunas dificultades para salir de debajo de los restos de nuestra cabaña. Luego miramos eso arriba. Pero en un lugar diferente hubo otro destello y se escucharon fuertes truenos. Ese fue el tercer trueno. El viento vino de nuevo, nos derribó, golpeó los árboles caídos. Observamos los árboles caídos. Vimos cómo se arrancaban las copas y las ramas. Observamos los fuegos. De repente mi hermano gritó: «¡Mira, mira hacia arriba!» y señaló con la mano. Miré en esa dirección y vi otro destello, que hizo otro trueno, pero el ruido era menor que antes. Este fue el cuarto golpe, como un trueno normal. Ahora recuerdo bien que también hubo un trueno más, pero más pequeño, y en algún lugar lejano donde el sol se duerme. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en Tunguska el 30 de junio de 1908? Relatos y mitos aparte, los hechos concretos. Se trata de la mayor explosión natural registrada en la historia moderna y en el mayor evento de su tipo, al menos desde la época de los dinosaurios. El evento Tunguska fue un estallido de entre 60 y 80 megatones. La bomba atómica detonada en Hiroshima fue de 16 kilotones y la bomba del Zar, la mayor arma nuclear de la historia, explosionada por la Unión Soviética en 1961 al norte de Siberia, alcanzó los 50 megatones. Fue tal la potencia que arrasó con un área de la taiga siberiana de casi 3.000 kilómetros cuadrados, básicamente toda la zona centro de Chile, quemando más de 80 millones de árboles. La luz del destello fue vista desde lugares tan lejanos como Londres y París y la costa de Alaska, los Estados Unidos, y al menos durante un año quedaron orbitando la Tierra partículas de polvo que reflejaban la luz del sol por las noches. Más datos extremos. Hoy, mediados del 2022, a exactos 114 años de los eventos, nuestro mundo aún tiembla por la fuerza del impacto. El evento Tunguska ha gatillado que cada 30 de junio se conmemore el Día del Asteroide, porque si hace más de un siglo ocurrió algo así en la lejana Siberia, perfectamente podría volver a ocurrir. Pero, ¿estamos seguros que el evento Tunguska fue provocado por un asteroide? Lo concreto es que 114 años después sigue habiendo preguntas respecto del bólido siberiano que aquella mañana de 1908 Pierre Concel vio desde su ventana en el barrio latino de París, a medio mundo de distancia del epicentro. Antes de continuar, el habitual intermedio musical que hoy viene en modo recomendación. Morus es un músico electrónico de Antofagasta que trabaja muy en la línea de Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre o los recién fallecidos Klaus Schulze y Vangelis. Esto es de su cósmico álbum debut titulado Y el origen del universo, el corte 4, nombrado precisamente El Universo. Recomendamos seguir a Morus en su cuenta en Spotify o en Instagram y redes sociales donde existe como @morus_oficial.
Sucede. Desde el inicio, el misterio Tunguska se enfrentó a dos dilemas. El primero y más relevante fue el político. Los albores de la Primera Guerra Mundial, la guerra civil en Rusia y la posterior revolución de 1917 hicieron que recién a 20 años del incidente, en febrero de 1929, la Academia de Ciencias de la entonces Unión Soviética se apersonara en el lugar y comenzara a trabajar y teorizar sobre lo ocurrido. La pronta llegada de la Segunda Guerra Mundial volvería a poner paños fríos y a retrasar las investigaciones hasta ya iniciada la década de 1950, casi medio siglo después del choque. El otro impedimento fue que en el lugar solo se encontraron, en 1929, los bosques arrasados en una vasta área a la redonda, sin un cráter en el centro, como sucedía en otros casos de caídas de meteoritos o asteroides, ausencia que alimentó aún más el misterio y gatilló teorías de todo tipo. Si no había registros en el suelo, ¿había realmente caído algo en Tunguska o la gigantesca explosión se debió a otros motivos? Una de las hipótesis alternativas apareció en 1965, cuando se masificó una nota que el periódico siberiano Siber había publicado el 2 de julio de 1908, la cual supuestamente había sido mantenida oculta por organismos de seguridad del Kremlin. El Sibir informaba que la madrugada del 30 de julio de 1908, un gran objeto en forma de plato voló de manera inusual sobre las ciudades de Kirensk y Karelinsky. El objeto, más grande que un avión, casi del tamaño de un barco, parecía dañado porque echaba humos y llamas, y tras sobrevolar las localidades como si buscara evitarlas, se precipitó 200 kilómetros hacia el oriente por sobre el valle del Tunguska, donde explotó antes de tocar el suelo. La teoría del ovni, como se le denominó, fue muy popular hasta fines de los 90, una especie de Roswell soviético, en la que una dañada nave extraterrestre de gran tamaño habría evitado caer sobre ciudades para escoger un despoblado donde estrellarse, detonando sus supuestos reactores nucleares, idea que de hecho sería aprovechada en el capítulo Tunguska de la popular serie Los Expedientes Secretos X. Aún más increíble fue otra idea lanzada a inicio de los 80 por varios cultores de la conspiración, quienes aseguraban que el evento Tunguska había sido causado por el rayo de la muerte de Nikola Tesla, una superarma de rayos que el genio desarrolló en secreto y que habría probado sobre la estepa siberiana como un encargo advertencia de los Estados Unidos al resto del planeta. Tesla decía que su transmisor, popularmente conocido como rayo de la muerte, podía producir 100 millones de voltios de presión y corrientes de hasta 1000 amperios, con niveles de potencia experimental de miles de millones o decenas de miles de millones de vatios. Si esa cantidad de energía se liberaba en un intervalo de tiempo incomparablemente pequeño, la energía sería igual a la explosión de millones de toneladas de TNT, es decir, una explosión de múltiples megatones. Cualquier lugar en el mundo podría ser vaporizado a la velocidad de la luz. Por supuesto, nada de esto ha podido ser comprobado. A fines de la década de 1970, el astrónomo Carl Sagan hizo masivamente popular el incidente Tunguska en su libro y programa Cosmos, documental en que barajó toda clase de hipótesis al respecto, desde la cola de un cometa a un meteorito que explotó antes de chocar contra la Tierra, pasando por ideas más aventuradas como un mini agujero negro o incluso una muy improbable explosión atómica natural gatillada por una llamarada solar. Tal vez, según algunos científicos sugirieron, fue un pedazo de antimateria del espacio que se aniquiló al contacto con la materia ordinaria en la Tierra, desapareciendo en una ráfaga de rayos gamma. Pero la radiactividad que resultaría de una destrucción materia-antimateria no se encuentra en ninguna parte del sitio del impacto. Gracias a Cosmos, transmitido en Chile por Canal 13, la palabra Tunguska entró en el imaginario colectivo y comenzó a aparecer en cómic, series de televisión y películas como Los Cazafantasmas, en cuyo imaginario se habla del incidente como la primera apertura dimensional del siglo XX. El 15 de febrero de 2013 se produjo una explosión similar cercana a un área poblada en Chelyabinsk, en la zona de los Urales, Rusia. Se determinó que se trató de un asteroide de unos 17 a 20 metros de diámetro, con una masa inicial estimada en 11.000 toneladas, la que explotó liberando unos 500 kilotones de energía. El estallido provocó más de 1.200 heridos, principalmente por vidrios rotos que cayeron de las ventanas destrozadas por su onda expansiva. El evento proporcionó amplios datos para crear nuevos modelos hacia el evento Tunguska.
se utilizaron datos de Chelyabinsk para realizar un estudio estadístico de más de 50 millones de combinaciones de propiedades de bólidos y entradas que podrían producir daños a escala de lo ocurrido el 30 de junio de 1908 al romperse o explotar a altitudes similares. Algunos modelos se centraron en combinaciones de propiedades que crearon escenarios con efectos similares al patrón de caída de los árboles, así como a las ondas de presión atmosférica y sísmicas de Tunguska. 4 modelos de computadora diferente produjeron resultados muy similares. La conclusión fue que el candidato más probable para el incidente Tunguska era un cuerpo rocoso de entre 50 y 80 metros de diámetro que ingresó a la atmósfera a aproximadamente 55.000 km por hora, explotando a unos 14 kilómetros de altura, sin que un solo fragmento tocara el suelo. En junio de 2014, científicos de la Universidad de Bolonia identificaron un lago en la región de Tunguska como un posible cráter de impacto del evento. No discutían que el cuerpo de Tunguska explotó en el aire, pero sostenían que un fragmento de unos 10 metros sobrevivió a la explosión y golpeó el suelo. El lago Checo es un pequeño lago en forma de cuenco, aproximadamente a 8 kilómetros al norte-noreste del hipocentro del incidente Tunguska. En un inicio, los sondeos de ecoacústico del fondo del lago apoyaron la hipótesis de que este fue formado por el evento. Revelaron una forma cónica para el lecho que es consistente con un cráter de impacto. Además, las lecturas magnéticas indicaron un posible trozo de roca del tamaño de 1 metro debajo del punto más profundo del lago, que puede ser un fragmento del meteorito o asteroide. Finalmente, el eje largo del lago apunta al hipocentro de la explosión de Tunguska a unos 7 kilómetros de distancia. Sin embargo, en 2018, una nueva investigación realizada por científicos rusos rechazó la teoría de que el lago Checo fuera creado por el bólido de 1908. Utilizaron la investigación del suelo para demostrar que el lago tenía 280 años de antigüedad, es decir, era bastante más antiguo que el evento Tunguska. A la fecha, y más allá de lo real del incidente, Tunguska se considera uno de los 3 mayores misterios del siglo XX, solo por debajo de los ovnis y el monstruo del lago Ness. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén. Emisor Podcasting.